En esta ocasión vamos a estudiar el tema correlación y regresión. Como manera de introducción, podemos ver las siguientes relaciones. Existe alguna relación que es de tipo funcional, que es cuando dos variables x y y están relacionadas funcionalmente. Cuando conocida la primera, se puede saber exactamente el valor de la segunda. Aquí la palabra clave sería la exactitud. Cuando yo le doy un valor a la primera variable, obtengo el valor de la segunda, exacta. Aquí, por ejemplo, puede ser el caso de dejar caer una piedra. Existe una fórmula que nos ayuda a calcular exactamente la altura a la que se encuentra en función del tiempo transcurrido. Esta es una fórmula de cinemática de caída libre. Usted, cuando le da el tiempo, por ejemplo los 2 segundos, exactamente puede calcular cuánto lleva de altura recorrida. Pero existen otros tipos de relaciones que son estadísticas. Aquí no puedo decir exactamente qué va a ocurrir con la otra variable, sino que puedo nada más estimar un valor próximo al que puede ocupar la segunda variable. Por ejemplo, si yo tengo los ingresos y los gastos de una familia, mensualmente, semanalmente, quincenalmente, cada familia recibe ingresos, pero no puede predecir exactamente cuánto va a gastar, ya que cada mes son distintas maneras de hacer uso del dinero, aunque hay un presupuesto, pero siempre hay imprevistos. Otro ejemplo puede ser la producción de una fábrica y las ventas que puede hacer. El hecho de que produzca demasiados artículos no significa que va a vender cada mes exactamente esa cantidad de artículos. Si no, pues entonces no tendría sentido aquellas estrategias de marketing, de posicionamiento de marcas, etcétera, ¿verdad? Porque ya estaría todo fijo. Yo sabría que si yo produzco 100 artículos, voy a vender los 50, como ejemplo, ¿verdad? Entonces no se puede. Otro ejemplo puede ser gastos en publicidad y beneficios de una empresa. ¿Cuánto pueda gastar una empresa en hacerse ver, hacerse notar en redes sociales o en televisión, radio? Y así serían sus beneficios, ¿verdad? Como por ejemplo posicionar la marca o dar promociones o hacer que la gente recuerde cuando se hable de una situación, recuerden la marca, ¿verdad? Eso no me lo puedo asegurar nadie, pero sí puedo dar un valor estimado. Entonces la diferencia entre dos tipos de relaciones es que en la primera es funcional, o sea, quiere decir que exactamente al dar el valor de X obtengo el valor de Y. Y en la segunda no es una funcional, es estadística, que al asignar un valor de X estimo aproximadamente el valor de Y. Otro tipo de conceptos, por ejemplo, tengo la variable bidimensional. ¿Qué significa esto? Que si tengo una variable que es aleatoria, ¿verdad? Y cada individuo se puede definir por un par de caracteres, entonces cumple este tipo de variable. Por ejemplo, lo que podemos decir, un mesero, ¿verdad? Sus meses de experiencia versus la cantidad de clientes satisfechos que puede lograr, ¿verdad? En el mismo mesero sería individuo y las variables serían el tiempo, ¿verdad? La experiencia, y la otra variable sería cantidad de clientes, ¿verdad? Clientes satisfechos. Estos dos caracteres son a su vez variables estadísticas en las que sí existe relación entre ellas. Una de las dos variables le vamos a denominar independiente y la otra le vamos a denominar dependiente. Siempre, ¿verdad? X independiente y la Y sería la variable independiente. Ahora, estas variables bidimensionales, al poder trasladarlas, ¿verdad?, a un concepto de probabilidad de variable aleatoria, me distribuye algo que le vamos a llamar bidimensional. Son todos estos puntos, ¿verdad?, que le corresponden a un individuo en X, Y y Y. Cada valor, cada individuo va a tener un par de caracteres que lo van a acompañar. Y cuando yo lo reúno en un solo, en una sola distribución, a este le voy a llamar bidimensional. Entonces acá nos están diciendo que todos estos puntos X, Y, Y los puedo representar como coordenadas en un plano. Y ese plano lo que me va a dar
es lo que le vamos a llamar nube de puntos o un diagrama de dispersión. Y sobre este diagrama de dispersión yo puedo trazar una recta que se ajuste lo mejor posible. A esta recta le vamos a llamar recta de regresión. Ahora un último concepto, que es el análisis de correlación. Cuando se estudia la relación entre dos variables en escala de intervalo o de razón, aquí estoy hablando que estos valores no son acompañados por una magnitud, por las características vectoriales, sino que únicamente estoy interesado en su valor. Es usual, por ejemplo, comenzar con un diagrama de dispersión, que también se le denomina nube de puntos. Este procedimiento proporciona una representación visual de la relación entre las variables, cómo se comporta una variable respecto a la otra y cómo ese para un individuo y para todos los demás individuos, cómo es el comportamiento en sí o en general. El siguiente paso suele ser calcular el coeficiente de correlación, que brinda una medida cuantitativa de la fuerza de relación entre dos variables. Quiere decir que cuando yo realice un análisis de correlación, cualquiera que sea el tipo, lo primero que debo hacer es el diagrama de dispersión, que me va a dar un comportamiento visual. Entonces cuando yo detecte, esto es algo lineal, aquí hay mucha intensidad, aquí está muy débil, es curvilínea, etcétera, ¿verdad? El experto va a ver cómo se comportan los datos en la nube de puntos o en el diagrama de dispersión, y después esto le puede invitar a decir, bueno, esto corresponde quizás a una correlación lineal, una correlación logarítmica, exponencial, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a la que sea. Y el siguiente paso es calcular el coeficiente para determinar qué tan fuerte es la relación que existe entre esas dos variables. Porque puede existir una relación, pero qué tan fuerte sea, eso lo determina el coeficiente de correlación. Y aquí, en resumen, el análisis de correlación es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. El diagrama de dispersión, vamos a ver un ejemplo. El gerente de ventas de una compañía de telemercadeo desea determinar si hay alguna relación entre la cantidad de llamadas de ventas en un mes y el número de ventas realizadas de un determinado producto. El gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 agentes de ventas y determina la cantidad de llamadas de ventas que cada uno hizo el mes pasado y el número de ventas que consiguió. La información muestral aparece en la siguiente tabla. Podemos ver acá, el agente sería el individuo, ¿verdad? Tengo 10 individuos y para cada individuo hay un par ordenado, XY, que sería la cantidad de llamadas, a la que le vamos a denominar variable independiente, y el número de ventas, que sería la dependiente. Quiere decir que dependiendo del número de llamadas que haga la gente, así sería el número de ventas que consiga. Vamos a ver qué tan asociadas están estas dos variables. Porque puedo observar, aquí tengo un 10 y tiene 30. Aquí otro agente hizo 10 llamadas y consiguió 40. Puedo ver otro número repetido, 20, consiguió 30. Pero aquí 20 consiguió 40 y 50. Y uno que sí es igual, 20, 30. Entonces, vamos a ver qué tan relacionados están estas dos variables y qué fuerza existe entre ellas. El diagrama de dispersión. Aquí lo que me interesa es el eje, el plano cartesiano en la escala que usted desee, ¿verdad? Acá en X sería la cantidad de llamadas y en Y sería el número de ventas. Y el título, relación entre cantidad de llamadas y de ventas y número de ventas. Al ver cada uno de los pares ordenados, puedo ver acá 20, 30 y ahí van saliendo. En total deben ser 10 puntos. Solamente que, como notaron, este se repite. Entonces, por eso ocupan el mismo lugar geométrico. Aquí está. Pueden ver acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en este caso y en este otro caso, existen 2 puntos ocupando el mismo lugar geométrico. Así que no hay aflicción en eso. Observen cómo se va comportando
acá la nube de puntos. A simple inspección, cualquiera puede notar que no existiera una relación tan fuerte. Ya vamos a ver cuál sería el valor del coeficiente. Pero acá puede quedar fija la recta de regresión. Vamos a ver qué ocurre. El error estándar de la estimación. El error estándar, más que todo, me lo va a determinar lo que le vamos a denominar covarianza. La covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. En clases pasadas vimos que estaba la varianza, ¿verdad? Una medida de dispersión, que más que todo nos indicaba qué tan separadas estaban cada una de las partes de una muestra con relación al valor central. En este caso, como son dos variables, para cada variable existe un tipo de variación. Cuando yo quiero determinar la variación bipar de ellas, entonces quiere decir que tengo que estimar la covarianza. Este es el dato básico para determinar si existe dependencia entre ambas variables y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como lo es el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. Quiere decir que esta covarianza es sumamente importante para el análisis de correlación y regresión lineal u otro tipo de correlación. Tenemos las fórmulas, lo puedo encontrar por desviaciones o puedo encontrar la covarianza a través de productos. En este caso nosotros utilizaremos esta que es por productos. ¿Cómo interpretarla? Cuando ya tengo el valor de la varianza puedo indicar el sentido de ella, que determina la correlación entre las variables. Por ejemplo, si es positiva, si es mayor que 0, o sea positiva, la correlación es directa. O sea, hay una relación de proporcionalidad directa. A medida que una aumenta, la otra aumenta. A medida que una disminuye, la otra disminuye. O sea que el cambio en una se da en el mismo sentido para la otra. Pero si es negativa, la correlación sería inversa. Quiere decir que si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Quiere decir que un cambio en una sería en sentido contrario hacia la otra. Esa es la importancia de saber lo que significa el signo de la covarianza. Ahora, esta presenta un inconveniente. Es decir, que el valor depende de la escala que esté eligiendo. No es lo mismo hablar de covarianza cuando los datos están expresados en centímetros que en pulgadas. Entonces me va a diferir el valor, o sea, no va a ser la misma interpretación que yo quiero lograr, ¿verdad? Obviamente, un 2.54 centímetros hacen una pulgada, entonces va a haber todavía esa diferencia, ¿verdad? Entonces, significa que no me es muy útil si yo quiero dar una interpretación global de todos los datos con relación a el tipo de correlación que tiene. Ejemplo 2. Vamos a estimar el valor de la covarianza de los datos que corresponden al ejemplo 1. Yo puedo ver que estos datos ya le quité acá a gente y solo me quedé con lo que voy a necesitar, X y Y. Si la tabla me la dan vertical, me la dan horizontal, yo lo que hago es trasladarla horizontalmente, respetando los puntos que están unidos acá en una relación como par ordenado. Entonces lo que me piden es encontrar primero el XY, o sea, el producto entre X y Y, 20 por 30, 40 por 60, etcétera, hasta llegar a 30 por 70. Lo calculo y aparece de esta forma. Luego lo que necesito es, en primer lugar, obtener las medias aritméticas. La media de X sería la sumatoria de todos los X, 220, entre el total de datos, que son 10. Entonces la media me da 22. La media de Y sería la sumatoria de todos los Y, que es 450, entre la cantidad de datos, que es 10, y me da 45. Obteniendo las medias, ahora lo que nos urge es la covarianza. La covarianza sería la sumatoria del producto de X y Y. Acordemos que íbamos a ocupar esa fórmula. Sumo acá esta columna, me da 10.800. La divido entre el total de datos y le resto el producto de las medias. Al efectuar toda esta operación me da un valor de 90. Ahora, recuerdo, si es positiva, ¿qué significa la varianza? ¿Qué sentido tiene la covarianza? Perdón. Que es interpretarla. Como es positiva,
quiere decir que la correlación entre ambas variables es directa. Quiere decir que si el agente aumenta la cantidad de llamadas, el número de ventas tendría que aumentar. Si el agente disminuye la cantidad de llamadas, el número de ventas tendría que disminuir. Eso es lo que significa, es lo que nos está diciendo la covarianza. Vamos ahora al coeficiente de asimetría de Pearson. Este coeficiente fue creado por Karl Pearson allá por el año 1900 y describe, lo que me interesa de todo este párrafo es que describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón. Puede variar entre -1 hacia 1 positivo. Inclusive, significa que cuando toma el valor de -1, acá como en este diagrama, la recta con pendiente negativa me va a dar una correlación negativa perfecta. Y cuando es +1, o sea, el valor del coeficiente es 1 positivo, o se acerca demasiado a 1, por ejemplo, puede ser 0.99, 999, etcétera, quiere decir que es 1. La correlación positiva perfecta es la que nos determina. Ya vamos a ver después otras observaciones que cuando se cumple esto, ya deja de ser realmente una relación estadística y se va a convertir en una relación funcional, porque exactamente para esos datos, ¿verdad?, podría determinar el valor exacto de lo que yo quiero al darle un valor de X para obtener un valor de Y. Otros tipos de correlación. Por ejemplo, si es de esta forma la nube de puntos, hay una correlación positiva. Si es de esta manera, quiere decir que la correlación es negativa. Y si existe una correlación con una nube de puntos así, quiere decir que no hay, es nula, ¿verdad? Aquí no puedo decir que va ascendiendo o descendiendo, nada, no puedo determinar. Esto se da porque hay variables que yo las puedo asociar, pero realmente no tienen ninguna relación, ¿verdad? Puede ser la nota que usted saque en estadística le puede generar una nota que saque, por ejemplo, en filosofía. No podría. No puede decir hay una relación, porque el que es bueno en estadística no necesariamente va a ser bueno en filosofía, pero aunque lo sepa, aunque hay un caso particular, pero no puede generalizarlo, ¿verdad? O otro caso, ¿verdad? Puede ser que sí exista una correlación positiva cuando digo, en la nota que tengo en estadística me puede ayudar a calcular la nota que obtenga en matemática financiera, por ejemplo. Están de alguna manera relacionadas. La correlación medida de fuerza de asociación. Me está dando la fórmula de la correlación. La utilidad estadística que tiene es la siguiente. El coeficiente trata, ¿verdad?, de establecer la relación o dependencia que existe entre dos variables en una distribución bidimensional. Es decir, cómo influye el cambio de una de las variables en la otra. Y en caso de que suceda, ¿verdad?, que exista una relación de dependencia, diremos que las variables están correlacionadas o que hay un cierto tipo de correlación entre ellas. Y aquí está la fórmula, que es la que nos dio Pearson. Este se conoce como coeficiente R de Pearson o coeficiente de correlación. La covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Y nos da la definición abreviada de coeficiente de correlación, que sería la medida de la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Obviamente, si usted revisa otros textos, podría variar acá la fórmula, pero al respetar todas las propiedades, al respetar la sustitución correcta, etcétera, me generaría el mismo valor, ¿verdad? No habrá ningún inconveniente si usted utiliza otra fórmula para esta, ¿verdad?, siempre y cuando sean equivalentes. ¿Qué características tiene el coeficiente de correlación?
Bueno, primero lo identifico con la letra R minúscula. Me muestra la dirección y fuerza de la relación lineal, o sea, de la recta, entre dos variables. Varía de -1 hasta 1, inclusive puede tomar esos dos valores. Un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las variables, ya sea por el lado positivo o por el negativo. Existe una asociación débil. Un valor cercano a +1 indica una asociación directa o positiva entre las variables. Un valor cercano a -1 indica que existe una asociación inversa o negativa entre las variables. Observemos el diagrama. Cuando yo ubico mi coeficiente de correlación, por ejemplo, puedo ubicarlo en cualquiera de estos intervalos. Hacia 1 positivo la correlación es positiva, hacia 1 negativo la correlación es negativa. Ahora, ¿qué pasa si el valor es de -0.75? Entonces se encuentra en este intervalo, -0.75, que significa correlación negativa fuerte, ¿verdad? ¿Qué sucedería si el valor es 0.3? Entonces me ubico acá entre 0 y 0.5, 0.3. Hay una correlación positiva, pero es débil, ¿verdad? Entonces este diagrama me permite mucho poder dar una interpretación adecuada del coeficiente de correlación. Y cuando el valor se aproxime a 0 o es 0, entonces acá lo más que se aproxime significa que no hay correlación alguna. O sea que los datos usted los puede crear una variable bidimensional, puede crear la distribución bidimensional, pero no quiere decir que realmente son variables independientes y variables dependientes. O sea que puedo decir que son independientes, ¿verdad? Excluyentes entre sí. Los grados de correlación. Por ejemplo, si están muy unidos, significa que la correlación es fuerte. Esto significa que está entre 0.5 y 1. Si están separados, ¿verdad? Acá lo que significa es que es una correlación débil. Quiere decir que están entre 0 y 0.5. En este caso, porque las dos que me están mostrando son positivas. Pero si están de esta manera, ¿verdad? No puedo, están separadas y no tienen ninguna forma, ¿verdad?, de recta o de otra curva, significa que no existe una correlación. Aquí en este caso es exactamente 0 o demasiado próximo a 0. Vamos al ejemplo 3. Calcula el valor del coeficiente de correlación de los datos correspondientes al ejemplo 1. Luego genera una interpretación. Bueno, para empezar vamos a calcular los cuadrados de las variables y luego el producto entre ellas. X cuadrado, Y cuadrado y X por Y. Sumo todas las columnas y empiezo a calcular los estadísticos. Primero, obtengo las medias. Ya habíamos hecho este ejercicio anteriormente, pero lo voy a repetir para que tengan todos los pasos completos. La media de X sería 22, la media de Y sería 45. Hoy calculo la covarianza, sería 90. Calculo ahora las desviaciones típicas, que sería la sumatoria de los X cuadrado entre N, menos la media al cuadrado, la media de X. Eso me da raíz de 76. Lo conservo así para no modificar tanto el resultado por la aproximación. Hago similar proceso con Y, sumo todos los Y cuadrados, 22.100, los divido entre el total de datos, le resto el cuadrado de su respectiva media aritmética y al final me da raíz de 185. Cuarto paso, calculo el coeficiente de correlación. Me decía que era la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. Que tengo desviación típica de X, desviación típica de Y. Al efectuar esta operación me da 0.76. ¿Qué puedo interpretar de este coeficiente? Bueno, está entre 0.5 y 1 positivo, significa que hay una correlación directa
¿verdad? Positiva y fuerte. Esa sería la respuesta, positiva y fuerte. Algunas observaciones concernientes al coeficiente de correlación. Por ejemplo, puedo ver así estas propiedades. El coeficiente de correlación no varía al hacerlo la escala de medición. O sea, independientemente esté hablando de metros, centímetros, va a ser el mismo coeficiente. El signo del coeficiente de correlación es el mismo que el de la varianza. O sea, el mismo que yo obtuve, si yo sé que la varianza es positiva, yo puedo predecir exactamente que el coeficiente de correlación será positivo. Lo que me está diciendo, la covarianza es positiva, la correlación es directa. Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. Si la covarianza es nula, no existe correlación. Si R vale entre 1 o menos 1, los puntos de la nube están sobre la recta creciente o decreciente. Entre ambas variables hay una dependencia funcional, que es lo que habíamos aclarado anteriormente cuando vimos el diagrama, cuando existía una correlación positiva perfecta o una correlación negativa perfecta. Tipos de modelos de regresión. Cuando ya tengo el análisis de correlación, puedo agregarle un análisis de regresión lineal. Esto lo que me va a permitir es predecir valores. En el anterior caso, el análisis de correlación, lo que me está diciendo es qué tan fuerte es la asociación entre dos variables. Ahora, el análisis de regresión lineal, lo que nos va a decir es cómo puedo obtener un valor a través de otro que yo conozco en la misma distribución. ¿Cómo puedo generar un valor Y a partir de X, ¿verdad? Que sea exactamente lo que estoy buscando. Esto les serviría mucho a las empresas, por ejemplo, si saben cuánto invertir en publicidad para que aproximadamente le genere los beneficios de dicha publicidad. Cuánto, por ejemplo, una fábrica puede producir la cantidad de artículos para que aproximadamente sepa cuántos artículos va a vender exactamente, o mejor dicho, aproximadamente. Definamos primero qué es una regresión. El análisis de regresión es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Lo que me interesa acá es que esto me ayuda a predecir en mayor o menor grado valores de una variable a partir de otra. La regresión es el conjunto de técnicas usadas para explorar y cuantificar la relación de dependencia entre una variable cuantitativa llamada variable dependiente o respuesta y una o más variables independientes llamadas variables predictoras. Quiere decir que mi X ahora sería mi variable independiente, que en este tipo de análisis le voy a denominar mi variable predictora, y la variable respuesta sería mi variable dependiente, que sería la Y. Tipos de regresión según diversos criterios. Nosotros los que vamos a emplear nada más sería la regresión lineal simple, pero veamos qué otros tipos de regresión existen. En función del número de variables independientes, puedo tener una regresión simple cuando la variable Y depende únicamente de una única variable X, o puede ser una regresión múltiple cuando la variable Y depende de varias variables X1, X2, etc. Por ejemplo, puedo decir a la variable Y, estoy hablando de estoy hablando, por ejemplo, de la nota que yo tenga en matemática financiera, depende quizás únicamente de cómo yo haya pasado cálculo mercantil, por ejemplo. No sé si es la misma situación. O puedo decir, mi nota que yo saqué en ciencias naturales puede depender de la nota que yo haya sacado en matemática. Cuando es múltiple, quiere decir que existen varias alternativas de dependencia. Por ejemplo, yo quiero ver el rendimiento de una persona, su rendimiento físico de un atleta, pueden depender de muchas cosas, de la alimentación, de la
práctica de ejercicios, de las horas de sueño, etc. Entonces, aquí se me vuelve como más múltiple porque tiene distintas formas de dependencia. Nosotros veremos únicamente simple, la regresión simple. De acuerdo al tipo de función que sea. Puede ser lineal, cuando f de x es una función lineal, o puede ser regresión no lineal, cuando f de x no es una función lineal. Por ejemplo, cuadrática, puede ser exponencial, puede ser una función logarítmica o una función inversa. Por la naturaleza de la relación que exista entre las variables. La variable x puede ser la causa del valor de la variable y. O puede haber simplemente relación entre las dos variables. Aquí puede ser, si yo estoy hablando de medicamentos, me tomo un medicamento para una enfermedad, el tiempo de cura, ¿verdad? El tipo de medicamento versus el tiempo de cura. Puede ser la causa una de la otra. Si yo estoy utilizando un medicamento de gama baja, me va a tardar en curarme la enfermedad o los síntomas que presenta la enfermedad. En cambio, si utilizo un medicamento de alta gama, ¿verdad? Puede acelerarme el proceso de recuperación. Entonces, aquí puede ser que existe una causa. En el otro, simplemente existe alguna relación. Por ejemplo, puede ser la mortalidad y el consumo de drogas. Puede una persona estar consumiendo drogas y no se puede morir tan rápido, ¿verdad? Y otra que medio consuma se puede morir. O puede ser que la causa de mortalidad no sea por la droga, sino que sea por otro tipo de factores, ¿verdad? Delincuencia, puede ser por que sí existe una relación, pero realmente no hay una relación directa. Eso es lo que se debe entender. En este caso, la relación es directa. Aquí hay una relación indirecta. Tengo acá los tipos de regresión. Pueden observarlos. Aquí no hay relación. Aquí hay una relación lineal. Que si se acerca. Hay una relación lineal. Aquí hay una relación cuadrática. Como una parábola, podemos ver. Exponencial. Una curva que va ascendiendo. Exponencial, una curva que viene desde los quizás valores negativos hasta los positivos, o una relación inversa. Nosotros emplearemos este tipo de relación, la lineal. Determinación de la ecuación para la regresión lineal simple. Vamos a ver el ejemplo, bueno, las rectas de regresión. Habíamos dicho que es la que mejor se ajusta a la nube de puntos. Y tengo dos tipos de rectas. Y sobre x, que la utilizo para estimar valores de y a partir de los de x. Y esta fórmula. Y tengo la recta x sobre y, que obtengo los valores de x a partir de los de y. Y tengo esta otra fórmula. Estas dos las que vamos a utilizar. La y sobre x es como que la normal, la que se nos presenta, la que más vamos a utilizar. Porque nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuánto vale y en función de x. Cuánto sería el número de ventas generados por un agente versus la cantidad de llamadas que hace, ¿verdad? O en este otro caso, si me interesa saber el valor de x para el valor de y. Por ejemplo, ¿cuántas llamadas necesito para generar tantas ventas? O sea, yo le doy el valor a y, ¿verdad? Invierto los papeles y obtengo el otro. El ejemplo 4. Encuentre y grafique la recta de regresión lineal de los datos del ejemplo 1. Luego responda, ¿cuál es el número de ventas que puede generar un agente si éste realiza 100 llamadas? ¿O cuántas llamadas serán necesarias para lograr 100 ventas? Vamos a ver el 1. Obtengo las medias aritméticas. Como ya tengo todos los valores, ¿verdad? Y tengo la tabla, solo voy a resumir aquí los pasos. La media es 22 de x y la media de y es 45. Obtengo la covarianza, ya sabemos que es 90.
Obtengo las varianzas, estimo las varianzas, mejor dicho, me da 76 en X y 185. Determino las rectas de regresión. Si usted nota acá, no calcule desviación típica. La desviación típica la voy a calcular cuando voy a calcular, valga la redundancia, el coeficiente de correlación. Aquí lo que voy a hacer es obtener la recta de regresión. Me sirven entonces las varianzas. Vamos a sustituir los valores que están acá en esta función. La covarianza vale 90, la media de Y vale 45, la media de X vale 22, la varianza de X vale 76. Efectúo acá, divido y luego multiplico. Esto entre 90 entre 76 es 1.1842. Aquí lo importante es conservar al menos no hasta las 10 milésimas, o sea 4 decimales, para que no pierdan mucho valor. Y luego este valor lo multiplico por 22 y me da este. El 45 está restando, pasa a sumar y al reducirse con este me da este valor. Esta es mi recta de regresión Y. El mismo procedimiento, solo que para valores de media, pues quizás invertido, ¿verdad? La covarianza, la varianza de Y, la media de Y. Luego me da este valor. He notado acá, es subrayado en rojo, acá una y en azul en otra, para que veamos después la gráfica. Calcular las rectas de regresión como mi quinto paso. El mismo, ¿verdad? El valor que la nube de puntos del inicio estoy ocupando, ¿verdad? Son los mismos datos. Y ocurre algo significativo, no sé si ustedes ven acá, está ahí otro punto acá, que ya vamos a ver a qué valor corresponde. Aquí más o menos aquí es 22, aquí está justo a la mitad, 45. ¿Quién es ese valor? 22,45. Vamos a la recta Y sobre X, que le habíamos dado el color rojo, y la recta X sobre Y, que le hemos dado color azul. Noten acá el punto que yo había seleccionado, el que vamos a denominar media de X, media de Y, y el 22,45. Quiere decir que el punto en que se intersectan las rectas siempre va a ser el punto que determina las medias aritméticas. Entonces, para comprobar si yo estoy en lo correcto al graficarlo, este punto debe ser siempre la media de X, la media de Y. Siempre, siempre. Ejemplos, preguntas y respuestas del ejemplo 4. ¿Cuál es el número de ventas que puede generar un agente si este realiza 100 llamadas? Bueno, entonces me conviene utilizar la Y sobre X, ¿verdad? Sustituyo el valor de X, que sería 100, y al efectuar las operaciones son 137 ventas. O sea que si el agente de ventas realiza 100 llamadas, estaríamos esperando 137 ventas. ¿Cuántas llamadas serán necesarias para lograr 100 ventas? Aquí me lo están planteando diferente, ¿verdad? Quiero saber el valor de Y conociendo el valor de X. Perdón, quiero saber el valor de X conociendo el valor de Y. Sustituyo acá en la recta de regresión X sobre Y. Y el valor de Y sería 100. Al efectuar serían 49 llamadas. Quiere decir que para que yo obtenga 100 ventas, el agente de ventas debe realizar 49 llamadas aproximadamente. Esa sería toda la explicación y espero que les haya servido de mucho.